Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de presentarles a la doctora Tsimba Zoraida Ceja Rentería. Ella nos va a impartir una capacitación de abogados privados en el sistema de justicia penal en Morelia, Michoacán. La doctora Tsimba es jueza en primera instancia en el Juzgado Mixto de los Reyes en Morelia, Michoacán, a partir del 1 de marzo del 2021. Sus estudios son en 1988-1990 en la primaria Adolfo Chávez en Apatzingán, Michoacán. Cursó la licenciatura de Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Morelia, Michoacán. Es maestra en Derecho Procesal Civil en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de CECIJUC en Morelia, Michoacán. Tiene una maestría en Derecho con terminales en Derecho Penal en la Universidad Contemporánea de las Américas en Morelia, Michoacán. Tiene una maestría con terminal en Juicios Orales en la Universidad Contemporánea de las Américas en Morelia, Michoacán. También cuenta con un doctorado en Derecho Civil en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en Morelia, Michoacán. Y también cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional Penal en la Universidad Contemporánea de las Américas en Morelia, Michoacán. Les voy a leer los cargos que ha tenido anteriormente también dentro del Poder Judicial en Morelia, Michoacán. Bueno, en Michoacán completamente. Fue actuario de juzgado en Primero Civil en La Piedad. Fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia en el Juzgado Primero Civil de La Piedad. Fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia en el Juzgado Civil de Pátzcuaro. Fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia en el Juzgado Primero Civil de La Piedad. Fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia en el Juzgado Primero Civil de La Piedad. Fue escribiente en el Juzgado Octavo Civil en Morelia. Fue secretaria de Juzgado en Primera Instancia en el Juzgado Quinto Civil de Morelia. Fue secretaria de Juzgado en el Juzgado Menor, el Segundo Menor de Materia Civil en Morelia, Michoacán, y fue juez de primera instancia en el Juzgado Mixto en Arteaga, donde actualmente se encuentra desempeñándose como jueza de primera instancia en el Juzgado Mixto de los Reyes. Sin más por el momento, no sé, doctora Tsimba, si guste, iniciamos con su capacitación que nos va a impartir de una manera muy padre. Muchas gracias. Voy a compartir yo pantalla con la presentación que ya nos hizo llegar. Me comenta si se puede observar la pantalla. A ver. Está todo muy bien. Adelante. La primera diapositiva. Muchas gracias. Buena tarde. Les agradezco a la Asociación Civil Juventud por la Paz por la invitación que me hicieron para entablar una plática de capacitación para abogados litigantes en el sistema de justicia penal que nos rige, lo cual es tema de tesis de doctorado realizado en la Universidad Contemporánea de las Américas, UNICLA, por una servidora y la maestra en Derecho Sandra Palma García, para lo cual elaboramos una serie de conferencias que esperamos sea de su agrado, con el fin de que les sirva en el trabajo que se realiza diariamente con los justiciables como abogados litigantes. Comenzaré señalando que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio de 2008 el decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, fracciones 11, 13ª del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la entrada en vigencia de esta reforma, nuestro sistema penal ha debido enfrentar el desafío de instalar efectivamente los principios que inspiran el nuevo procedimiento. Esto ha sido consagrado en el sistema oral, público y contradictorio, que fue articulado especialmente para relevar el principio de presunción de inocencia, conforme al cual el imputado debe ser tratado como inocente durante todo el curso de investigación y el juicio. Sin embargo, no basta con declarar explícitamente en la norma tal principio, pues para ello es necesario generar una completa institucionalidad que soporta un sistema más sofisticado de medidas cautelares personales y que dotan al juez de posibilidades diversas para responder a las necesidades de cautela que presentan los distintos casos. Por tal motivo, se realiza este ciclo de conferencias con el fin de capacitar a los abogados privados en materia del sistema acusatorio adversarial en función de que en la actualidad un número elevado de los profesionales del derecho no cuentan con los conocimientos suficientes para representar de manera adecuada a los que requieran de sus servicios en dicha materia.
El día martes 7 de marzo de 1815 se instaló en la población de Ario el primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, según lo ordenaba el decreto constitucional de 1814, conocido como Constitución de Apatzingán. La siguiente diapositiva, por favor. Aquel primero Supremo Tribunal quedará integrado de la siguiente manera. Como presidente, José María Sánchez de Arriola. Los ministros, José María Ponce de León, Antonio de Castro Elorza y Mariano III Telles. Secretario civil, Pedro José Bermeo. Oficial mayor, Juan Nepomuceno Marroquín, de origen ariense. Asimismo, Ario era una ciudad que recaudaba cobro de impuestos, además de que su población se apegó al movimiento de independencia mostrando su apoyo. Por lo anterior, en Ario hubo condiciones económicas, geográficas y sociales para asentar el gobierno de la nación mexicana. Por ello, en Ario de Rosales se instaló el Palacio de Gobierno, pues en él radicaron los supremos poderes ejecutivos y legislativo que previamente en octubre habían jurado la Constitución de Apatzingán. En el año de 1976, el Poder Judicial del Estado se trasladó a Ario para hacer la sesión solemne en conmemoración al primer Supremo Tribunal de Justicia y a partir de entonces se ha venido realizando el acto de festejo de forma ininterrumpida hasta la fecha. En el año de 1984, el edificio del primer Supremo Tribunal adquirido por el gobierno del Estado fue intervenido en su totalidad para ejecutar trabajos de reparación, mantenimiento y remodelación. Por acuerdo del Poder Judicial de la Federación desde el año 1999, se determinó instituir como día conmemorativo del servidor público del Poder Judicial de la Federación el 7 de marzo de cada año, estableciendo la realización de actividades académicas y cívicas. En ese día, año con año, se otorgan también las decisiones al mérito judicial Ignacio Vallarta. Y por último, se ordenó que fuera inscrito en el lugar destacado de los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, el Apotegma de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario, en honor al acontecimiento ocurrido en Ario en 1815. Tan fue así que en el año de 2004, el ministro presidente de la Suprema Corte inició las gestiones encaminadas a la recuperación del inmueble que ocupó ese primer tribunal ante el gobierno del estado de Michoacán. La construcción del Palacio de Justicia José María Morelos está enmarcado en el Plan Maestro para el Rescate del Centro Histórico de Morelia, puesto en marcha por el gobierno del estado de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia. El llamado nuevo sistema de justicia penal tuvo como objetivo hacer juicios más transparentes, sencillos y menos costosos, además de respetar derechos humanos que en el viejo sistema inquisitivo quedaban rebasados, como la presunción de inocencia. Entre las novedades del esquema acusatorio se encuentran los juicios orales en audiencias públicas, la reparación de daños antes de una sentencia y la posibilidad de purgar penas sin ir a prisión. A partir del 18 de junio de 2016, en nuestro país entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio y oral, un sistema muy diferente con el que se venía utilizando para procurar y administrar justicia en el marco jurídico penal. La base del sistema de justicia penal se encuentra en los artículos del 16 al 22, las fracciones 21ª, 23ª del artículo 73, fracción octava del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 constitucional. En los artículos señalados en el párrafo que antecede, se destaca la regulación del proceso penal acusatorio y oral, y la regulación procesal del sistema penal se encuentra detallada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado el 5 de marzo del año 2014. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura del sistema penal. La estructura del procedimiento penal se regula o se encuentra especificada en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el procedimiento penal se compone de 3 etapas: investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación. De conformidad con el diccionario de la lengua española, el vocablo investigar proviene del latín investigare, que significa indagar para descubrir algo, e indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Así pues, en el procedimiento donde se investiga, se deja constancia y se asegura de forma legal y dentro de seguridad jurídica todo aquello que pueda servir para la comprobación de un hecho que la ley señala como delito, asimismo, de la identificación y comprobación de quienes hayan intervenido en su comisión. Para ello,
para poder llegar a etapa de juicio, se debe tener una teoría de caso sólida, con los medios probatorios adecuados, los cuales deben ser fruto de una detallada y exhaustiva investigación, porque una investigación deficiente puede concluir en la impunidad de un culpable o en la condena de un inocente. Esta etapa de investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, pues es a quien le compete la dirección de la investigación, debiendo contar con el auxilio de los servicios periciales. Por eso, se debe actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos. Por otro lado, la etapa de investigación se compone de una investigación inicial, que comprende desde la denuncia o querella hasta que el investigado queda a disposición del juez, la cual puede concluir con la conclusión de un criterio de oportunidad, pues puede haber una salida alterna al proceso como lo es un acuerdo reparatorio. El Ministerio Público puede ordenar que el personal pericial de la institución realice el estudio científico de la evidencia material o documental con que se cuente, a fin de que la Policía de Investigación estudie, inspeccione o describa el lugar del hecho del hallazgo y el estudio de información, indicios, evidencia, objetos, vehículos o personas que tengan relación con los hechos denunciados, siendo esta la trilogía de una investigación. Las primeras actuaciones del personal ministerial deberán realizarse a fin de que se evite que los delitos se sigan cometiendo, se proporcione seguridad y auxilio a las víctimas y testigos, se impida que se pierdan o destruyan o alteren los indicios, se identifique a las personas que presenciaron los hechos y detener a los probables responsables en los casos de delito flagrante. Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido. Si quisieren o no pudieran firmar, se imprimirá entonces su huella digital. En caso de que esto no sea posible o las personas se nieguen a imprimir su huella, se hará constar tal motivo. Si no existen los elementos para judicializar la causa ante el juez, el Ministerio Público puede terminar la indagatoria de las formas siguientes: el archivo temporal, cuando no se cuente con elementos suficientes para justificar la existencia del hecho considerado como delito y la probable participación o intervención de una persona o personas. El no ejercicio de la acción penal, cuando se desprende de la investigación que no existe un hecho con apariencia de delito, o bien que se encuentre demostrada la inocencia del investigado o alguna causal de sobreseimiento. La facultad de abstenerse de investigar, cuando los hechos narrados en la denuncia o querella no sean constitutivos de delito o cuando se encuentre extinguida la acción penal o la responsabilidad del probable responsable. La investigación complementaria inicia en sede judicial, cuando se formula imputación al justiciable ante el juez de control. Al recabar el Ministerio Público los antecedentes de investigación necesarios, convocará al imputado ante el juez de control para audiencia inicial. Esta comparecencia del investigado ante el juez podrá ser por medio de una citación, mediante una orden de comparecencia o a través del cumplimiento de una orden de aprehensión. Por otro lado, la audiencia inicial comprende diversos actos procesales que en el caso de carpeta de investigación judicializada con detenido son... ¿Me puede ayudar a compartir la siguiente diapositiva, por favor? El control de legalidad de la detención, donde fundamentalmente se analizará si se actualizó alguno de los supuestos establecidos por el artículo 146 del mismo ordenamiento legal. Formulación de imputación. Es un momento procesal que no genera debate, solamente se ha de verificar que el imputado lo comprenda y se harán las aclaraciones que en su caso pidan las partes o el juez, seguido de lo cual se dará la oportunidad de declarar al imputado o de acogerse a su derecho de guardar silencio. Vinculación al proceso, donde se verificará si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en caso negativo se procederá a dictar un auto de no vinculación a proceso, en términos del ordenado por el artículo 319 del mismo ordenamiento legal en cita. Debate sobre imposición de medidas cautelares, que tiene como finalidad la imposición de medidas que garanticen la presencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima, ofendido o testigos, y que no se altere o destruya prueba, o que no se obstaculice el normal desarrollo del proceso. Debate sobre el plazo de investigación complementaria, que tiene como finalidad determinar el plazo que ha de durar la segunda fase de la etapa de investigación del procedimiento penal. Este plazo es común para todas las partes y puede ser utilizado para realizar actos de investigación que generen medios de prueba para llegar a juicio y sustentar las pretensiones propias de cada parte en el procedimiento.
En la investigación complementaria pueden hacer labores de investigación la defensa y la asesoría victimal, ya sea de manera directa o bien con el auxilio de la autoridad judicial o bien proponiendo unos actos de investigación al Ministerio Público, pero justificando la utilidad y pertinencia de los actos de investigación que se propongan. La Fiscalía cuenta con todo un cuerpo de peritos que la auxilian en los estudios científicos que requieren para sustentar la acción penal. El artículo 103 nos señala los gastos de producción de prueba. Dice que el órgano jurisdiccional ordenará, tratándose de la prueba pericial a petición de la parte, la designación de peritos de instituciones públicas, los que estarán obligados a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento material para ello. Y como el tiempo no nos alcanzaría en esta primera conferencia del ciclo de conferencias que se tienen señaladas para hablar sobre las restantes etapas del procedimiento penal, hasta aquí concluyo con mi disertación, esperando haya sido clara la exposición sobre el tema y antecedentes que abordamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su magistral ponencia en este ciclo de conferencias, doctora. Y en este momento vamos a dar lectura a las preguntas que nos hacen en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta y quiera prender su micrófono o escribirla aquí en el chat. De mi parte, no, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué actuaciones el Ministerio Público puede realizar en la investigación? Como respuesta a su pregunta, le señalo que el Ministerio Público puede ordenar que el personal pericial de la institución realice el estudio científico de la evidencia material o documental con que se cuente, a fin de que la Policía de Investigación estudie, inspeccione y describa el lugar del hecho del hallazgo y el estudio de información, indicios, evidencias, objetos, vehículos o personas que tengan relación con los hechos denunciados, siendo esto la trilogía investigadora. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, si no hay más preguntas, me gustaría extenderle una gran felicitación por este ciclo de conferencias que vamos iniciando y que pues sabemos que ha sido muy grato para nosotros los abogados privados que queremos incursionarnos en esta materia penal. Bueno, tenemos otra pregunta que nos realiza Luis Ramírez. Si nos lo permite, doctora, la vamos a leer aquí en este momento. Adelante. ¿Cuáles son las primeras actuaciones que debe hacer el Ministerio Público? Claro que sí. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando a efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Sus primeras actuaciones serían evitar que el delito se siga consumiendo, que se proporcione seguridad y auxilio a las víctimas y testigos, que se impida que se pierdan o destruyan o alteren los indicios y que se identifique a las personas que presenciaron los hechos. Y, por supuesto, detener a los probables responsables en los casos de delito flagrante. Muchas gracias, doctora. También Adriana Mendoza nos realiza la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo debe de registrar sus actuaciones el Ministerio Público? Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quien o quienes hayan intervenido en él. Si no quisieran o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o las personas se nieguen a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. Muchísimas gracias, doctora. Pues si no hay más preguntas, me gustaría extenderle un gran agradecimiento y me gustaría invitarla a participar con nosotros en posteriores conferencias que tenemos pensado realizar en este año y pues nos gustaría mucho que pudiera acompañarnos también presencialmente a unos talleres que vamos a realizar en noviembre aquí con la Asociación para Niños de Escasos Recursos. Muchísimas gracias, doctora. No sé si gusta agregar algo antes de terminar.
Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta pequeña plática y quedo a sus órdenes para cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias, doctora.